gobierno de Boric es uno de los símbolos más notables de la decadencia, mediocridad y frivolidad que nos afecta como país. Muchos se han referido durante la conmemoración de sus 2 años en el gobierno a sus pésimos resultados en distintos ámbitos relevantes para los ciudadanos, ya que, tanto subjetiva como objetivamente, durante el gobierno de Boric hemos retrocedido aceleradamente en materias esenciales, tales como, solo a modo de ejemplo, la tasa de ocupación laboral. Hoy tenemos una tasa de ocupación laboral similar a la que teníamos en el año 2010. Es decir, hemos retrocedido 14 años y aún no recuperamos la tasa de ocupación laboral previa al 2019. Sin embargo, en esta columna no me referiré al retroceso acelerado de los distintos índices vinculados a la calidad de vida, sino que a los hitos que justifican por qué pienso que el gobierno de Boric constituye una de las representaciones más relevantes de la decadencia cultural o crisis moral que nos afecta desde hace varios años. El presidente Boric ha tirado por la borda años de seriedad en materia de política exterior. Chile era un país que se destacaba por una política exterior impecable, austera, con profesionales de primer nivel, tutor de algunos países desarrollados en la suscripción de tratados internacionales y, a pesar de ser un país pequeño, éramos considerados aliados de las grandes democracias serias y economías más importantes del mundo. No obstante, durante el actual gobierno los chascos han sido innumerables, desde los audios filtrados de la canciller Urrejola, con conversaciones relativas a temas de fondo abordados con una superficialidad que da vergüenza, no solo por el lenguaje utilizado, sino que por la poca profundidad de análisis y, en el fondo, hasta el reemplazo de la política exterior de Chile por las opiniones personales del presidente que, dicho sea de paso, cambian en virtud del ánimo con el que se levanta, generando una serie de consecuencias económicas, de seguridad y estratégicas negativas para el país, tales como las que se han producido con ocasión de la exclusión de Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio FIDAE. Por otro lado, existe una falta de austeridad que es transversal a distintas autoridades, como se manifestó, por ejemplo, con la compra frustrada de autos Lexus para ser utilizados por los jueces de la Corte Suprema, pero también de una impronta burda, irreflexiva e irresponsable para abordar los problemas serios que nos afectan. Esto, por ejemplo, también lo pudimos constatar con el viaje de la ex ministra del Interior, Isquia Siches, a Temuco-Icuy, donde la recibieron a balazos, o a través de su misma intervención en el Congreso, donde informó incorrectamente que un supuesto avión de inmigrantes expulsados habría vuelto a Chile durante el gobierno del expresidente Piñera. Lo anterior también se relaciona con una tolerancia ciudadana inexplicable, que parece infinita, con la torpeza, así como también con la difuminación o dilución del concepto de lo que es correcto e incorrecto, de lo que está bien y de lo que está mal. Es decir, casi todos, por no decir todos, ya perdimos la cuenta de la cantidad de errores graves que ha cometido el gobierno de Boric, algunos de ellos atribuibles, según algunos, a su amateurismo. Por ejemplo, que los ministros no registraran las comidas en la casa del señor Salaquet como lobby. Sin embargo, me parece que hay otros que no pueden ser calificados de errores, sino que más bien como decisiones fundadas en la incapacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, como lo es indultar a delincuentes con un vasto prontuario delictivo y entregarles, a algunos de ellos, pensiones de gracia vitalicias, verdaderas remuneraciones superiores al sueldo mínimo y a la PGU. ¿Cómo no entender el dolor que eso causa a miles de chilenos? En otro orden de cosas, se ha vuelto lamentablemente común que algunas autoridades se vean a sí mismas en una calidad de superioridad con respecto a los demás ciudadanos, como si a ellas no les aplicara la ley, no les aplicaran las tradiciones, no les aplicaran nuestras costumbres, partiendo por el presidente Boric. Es decir, pudiera ser algo menor para algunos, pero refleja lo que quiero explicar. Solo un presidente que considera que no le aplican las mismas reglas que a los demás, no viste corbata en distintas instancias republicanas relevantes, tal como no lo hizo el presidente Boric en el funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera. Además, seamos honestos, muchas veces el presidente Boric ha tenido una mala presentación personal, una que la mayoría de los trabajadores chilenos no podría tener en sus respectivos trabajos. ¿Por qué estamos obligados a tolerarlo en el presidente? Este sentimiento de superioridad con respecto a los demás también lo hemos constatado en el comportamiento de otras autoridades, por ejemplo el juez Urrutia, que aplica sus convicciones ideológicas en sus sentencias cuando su deber constitucional es aplicar la ley.
Pese a ello, continúa en su posición, sin sanciones ni contratiempos por la mera tolerancia de la Corte Suprema. Vaya a saber uno por qué les tiembla la mano para separar a Urrutia de sus funciones, pero no tienen vergüenza en aprobar la compra de autos de lujo para ir desde sus casas al tribunal. Adicionalmente, nuestro país sufre por la frivolidad de algunas autoridades. ¿Cómo olvidar el cierre de escuelas para dar paso a los funerales narcos? ¿Cómo olvidar al Partido Comunista defendiendo orgullosamente la dictadura de Maduro en Venezuela? ¿Cómo olvidar la inauguración de las caletas con perspectiva de género, mientras las violaciones a mujeres están en aumento desde hace más de 10 años en nuestro país, al igual que los casos de violencia intrafamiliar? La levedad que vemos en el gobierno de Boric para abordar los problemas que más afectan a las mujeres no solo es evidentemente infructuosa, sino que tristemente se agotan performances ridículas, perdiendo tiempo y recursos valiosos que podrían mejorar la calidad de vida de millones de mujeres. Sin embargo, es un error pensar que esto se circunscribe únicamente a los temas importantes para las mujeres, porque la verdad es que caracteriza la gran mayoría de las acciones del gobierno. Por último, tal vez lo más importante, pienso que el gobierno constituye un símbolo notable de la decadencia que sufre Chile, ya que durante las catástrofes que han afectado a nuestro país durante su gobierno, no han respondido con la humanidad y buena gestión que se requiere. La insensibilidad con la miseria nos ha dejado atónitos en varias oportunidades. No recuerdo un presidente que se fuera de vacaciones en plena catástrofe para volver después de que incluso parte de los niños retomaran las escuelas a fines de febrero. Es claro que la presencia del presidente Boric no habría hecho una gran diferencia en la mala gestión del gobierno, pero al menos el acompañamiento del presidente habría permitido que las víctimas se sintieran más acompañadas. Vivimos una crisis moral, una decadencia cultural con síntomas de consolidación en la mediocridad. Chile debe cambiar el rumbo drásticamente. Solo así podremos pensar en cómo superar nuestros crecientes índices de malestar.